Esperemos que les guste la clase, recuerden activar las cámaras, por favor, y bueno, nada, participen nomás. Neu, cuando quieras. Estás sin audio, Nehuen. Tienes que activar el mic. Gracias, Lula. Ahora sí. Buenas tardes a todos, todes y todas. Como decía Lucía, mi nombre es Nehuen Sosa, yo soy el secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, es un nombre hiper largo, se resume a CEPAI, básicamente. Y bueno, ahí la clase que nos toca dar a nosotros es más o menos contarles qué hacemos del Consejo, cómo está conformada la provincia de Buenos Aires, que después vamos a dar un pantallazo un poco general para que entiendan un poco, para que conozcan. Y vamos a tirar algunos tips, algunos disparadores que nos parecieron importantes o que nada, podría generar alguna inquietud en ustedes, que también esa es la idea, para que participen en todo esto, como decía Lucía. La idea es que participen, que se sientan cómodos y cómodas, no tienen que saber efectivamente del tema, porque entendemos que puede ser que haya poca información y nosotros obviamente estamos para eso, para llevarles alguna mínima información y que después ustedes puedan seguir buscando si les interesa, seguir investigando, que sería genial. Pero siéntanse cómodos y cómodas en serio en hablar, en contestar, en responder, en equivocarse, no hay ningún problema, nadie los va a evaluar. Así que, hecha esta intro, paso a las filminas, si les parece. No sé, Lula, si me compartís pantalla, o querés presentate vos y después compartimos. Dale, me presento y después ya arrancamos por ahí con el Power para ir charlando. Yo soy Lucía Masitelli, yo soy la directora de Fortalecimiento y Desarrollo Intercultural del Consejo Provincial, como dijo Nehuen recién. La idea de esta charla es que ustedes se introduzcan en algunos temas que son re específicos, así que lo mismo que dijo Nehuen, métanle para adelante con todas las preguntas que sean necesarias, o comentarios, o dudas, o generar debates en lo que haga falta. Vamos a ver algunas cuestiones muy puntuales, así que ahí después cuando llegue esa parte voy a tratar de ir lo más lento posible. Y bueno, estamos para arrancar. Acuérdense que nosotros siempre vamos a estar planteando todas estas cuestiones desde una perspectiva estatal, y desde lo que, digamos, el Estado debe llevar adelante y lleva adelante respecto a lo que es población indígena. El curso se llama Comunidades Indígenas e Interculturalidad. Así que arranco con la presentación y vamos a ir charlando. A ver. Ahí va, ¿se ve bien? ¿Están viendo bien? Perfecto. Yo lo veo bien. Bien. ¿Ustedes, chicos, chicas, lo ven bien? Listo. Arranca, sí. Nehuen. Oye. Bueno, como decía Lula, mi compañera, este curso lo nombramos Comunidades Indígenas e Interculturalidad. Ahí está nuestra presentación, quiénes somos nosotros y nosotras. Y acá está la estructura del CEPAI, que está regulada por el decreto, o sea, lo crea el CEPAI, el decreto 3631/07, o sea, de 2007. Y como decía, bueno, yo acá la tengo también porque se me ve chiquitita del celu. El Consejo Provincial está conformado por el presidente del CEPAI, que sería en este caso Matías Moreno, el subsecretario de Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires. Tiene una secretaría ejecutiva, que en este caso la estoy ocupando yo, y tiene 2 direcciones de línea. Una es la dirección de Lucía, que recién la nombró, que es larga, como el nombre del CEPAI, y la otra es de enlace institucional, que está a cargo de otro director. Básicamente estas direcciones, lo que hace la dirección de Lucía, es, como dice el nombre de la dirección, es desarrollar la interculturalidad con las comunidades indígenas y también al interior del Estado. Y la dirección de enlace institucional es la que se encarga de hacer las articulaciones con los diferentes ministerios y las diferentes áreas de gobierno, tanto de provincia, a nivel provincial, a nivel local, municipal y a nivel nacional. ¿Sí? Y a su vez, el CEPAI también cogestiona con un órgano que se llama SIVA, Consejo Indígena de Buenos Aires. Y el SIVA está representado por 2 representantes de cada pueblo. En este caso nosotros tenemos la representación de 4 pueblos en el Consejo,
que es el pueblo Colla, el pueblo Mapuche Tehuelche, el pueblo Com y el pueblo Guaraní. Aquí viene, pusimos nosotros una... ¿Me estás mareando, Luna? Aquí nosotros en la próxima Disculpen, filmina... tuve un problema técnico. Ya volví, ya volví. Puede ocurrir. En la siguiente filmina, por favor. Ahí dice normativa fundamental. Nosotros lo pusimos para que tengan una idea, el PowerPoint después se los vamos a mandar nosotros, las chicas, Jessica y Lucía, pero lo pusimos para que tengan una mínima idea, para que lo lean después tranquilos y tranquilas. La idea no es charlarlo ahora, pero que sepan más o menos cómo está regulada, cuáles son las normativas fundamentales, tanto a nivel internacional, provincial y también nacional. ¿Sí? Acá me meto solo para decir que Sí. una cuestión concretamente fundamental respecto a estas normativas es, por un lado, que tanto la Nación Argentina como la provincia de Buenos Aires reconoce y reivindica la existencia de los pueblos indígenas en estos territorios, ¿sí? En los actuales territorios de Argentina y de Buenos Aires. Y que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es una norma internacional, a la cual la Argentina adhiere y que tiene jerarquía constitucional, basa sus pautas en el derecho a la autoidentificación, ¿sí? A que nadie puede decir sino uno mismo cuál es su pertenencia cultural. Y esto es importante tenerlo en cuenta más allá de la cuestión indígena, digamos. El derecho a que uno sea quien pueda definir sus identidades. Exactamente. Y aquí entramos un poco en las políticas públicas, que ahí nosotros pusimos una definición, que la pueden leer obviamente de la filmina, que básicamente cuenta lo que es una política pública, por si no lo conocen. Nada, es un diseño de políticas al cual un Estado, ya sea a cualquier nivel, desarrolla para satisfacer necesidades o demandas de la sociedad. En este caso nosotros vamos a hablar específicamente de las demandas indígenas y las necesidades. Y aquí también nosotros pusimos unos ejemplos bastante claros en relación a cuáles son las políticas públicas, en este caso que desarrolla el Estado Nacional, ¿no? Ahí vemos la asignación universal por hijo, la jubilación, inversión en infraestructura, que son básicamente lo que hace el Estado a nivel nacional, provincial y local para desarrollar una política pública cuando entiende que hay una demanda o una necesidad de la sociedad. Ahora, en la siguiente filmina nosotros vamos a explicar lo que desarrollamos desde el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas y la interculturalidad. Bueno, ahí por interculturalidad, la palabra básicamente a lo que hace referencia es a la coexistencia de diferentes culturas en un mismo territorio. Cuando vayamos a la segunda parte, se los adelanto un poco, después lo va a explayar mejor Lucía. Cuando vayamos a la segunda parte del curso, ustedes se van a encontrar con que en la provincia de Buenos Aires hay un mapa en donde existen diferentes culturas indígenas y que habitan hace muchos años. Es decir, que conviven no solamente la cultura más occidental, que sería la que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver, sino que existen otras culturas indígenas y a su vez también migrantes. Entiendan también que la provincia de Buenos Aires y la nación está atravesada por esta interculturalidad. ¿Sí? Acá me meto solamente para remarcar la cuestión de que le dicen la definición. La presencia e interacción equitativa de diversas culturas. Y lo equitativo es importante de resaltarlo. La idea de la interculturalidad es que no hay culturas superiores o inferiores, perspectivas superiores o inferiores, sino que todas interactúan en una misma jerarquía. Y esto de nuevo aplica no solamente para la cuestión indígena, sino para la convivencia de cualquier otras perspectivas culturales que podamos conocer y nombrar. Y en esta filmina, ahí lo que aparece es las políticas públicas que desarrollamos desde el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, desde el CEPAI, que ahí las pueden ir leyendo básicamente, que son, yo las leo así y después las desarrollo. Igual no voy a desarrollar todas, pero básicamente las más importantes que consideramos nosotros. Educación, salud, visibilización, territorios, restitución de restos, materiales didácticos y de difusión, que dice afiches, mapas, calendarios, juegos, página web, mapas interactivos, leyes, convenios, nuevas leyes,
atención de casos urgentes, clases y charlas, y registro provincial de comunidades indígenas. El registro después ya lo vamos a ver, van a ser a qué hacemos alusión. En educación nosotros aquí en Provincia de Buenos Aires también articulamos con la Dirección General de Cultura y Educación, que tiene un área específica que hace las veces de dirección de educación indígena, es decir, de interculturalidad. Aquí básicamente nosotros lo que hacemos es, si hay alguna escuela que tiene población indígena o que tiene también docentes indígenas, nosotros lo que hacemos es articular en relación a esta interculturalidad, lo que hablamos antes, ¿no? Que se pueda enseñar la lengua, que se puedan respetar las culturas, que se pueda enseñar también las efemérides, las fechas de algún calendario indígena que nosotros los pusimos ahí. Hay un montón de fechas y calculo que la más común y que conocen ustedes es el 1 de agosto cuando se celebra la Pachamama. Y después a su vez tenemos un montón de fechas antes y después del 1 de agosto, en donde también se reivindican y se celebran un montón de festividades y de personajes indígenas que han atravesado la historia argentina, ¿no? Obviamente antes de la conformación del Estado-Nación y después. En relación a salud también hay un área de salud en el Ministerio de Salud de acá de la Provincia de Buenos Aires, en donde se trata de llevar adelante la salud intercultural también. Les explico lo que es esto. La salud intercultural hace alusión a que se pueda respetar también las diferentes medicinas ancestrales que los pueblos indígenas practican. Esto es, obviamente se pueden curar a través de la medicina occidental, pero también pedimos nosotros que se respete a los sanadores que tienen cada pueblo y cada comunidad también, que puede llegar a tener cada pueblo y cada comunidad. En relación a diferentes prácticas, ya decía esto de sanación, que nada tiene que ver, o sí, con la salud occidental que conocemos nosotros. Cuando digo salud occidental es un hospital, es la salud que todos conocemos. Pero existe otro tipo de salud, otro tipo de práctica de medicina ancestral, que los pueblos indígenas ancestralmente la llevaban a cabo. Bueno, con la llegada del Estado-Nación, la conformación del Estado-Nación y un montón de invisibilizaciones, lo que sucedió es que esta salud ancestral se dejó de lado. Y es poco practicada y también se asimila mucho a los curanderos y todo esto. Y nada tiene que ver eso con los sanadores indígenas que practican este tipo de salud. En relación a la visibilización, nosotros del Consejo lo que hacemos es, obviamente, como dice la palabra, visibilizar, ya sea las culturas, las demandas, las necesidades, si hay algún problema, si hay algún conflicto con la comunidad, entre comunidades, entre pueblos, y a su vez también entre comunidades y pueblos con el Estado. Eso es muy importante. Nosotros esto lo tomamos de esta manera, de una manera muy especial, porque entendemos que también que la cuestión indígena, la temática indígena está muy invisibilizada. Y obviamente no queremos que quede solamente en relación a folclorizar lo que es la temática indígena. Es decir, no solamente que quede supeditada a una celebración de la Pachamama, sino que atrás hay un montón de culturas y, como decía, hay educación, hay salud, hay territorio, hay muchas demandas y necesidades insatisfechas, y esa es la idea desde el Consejo Provincial y articulando, como decía al principio, con el CIBA, ¿no? Con los pueblos indígenas. Viene la parte de restitución. Nosotros del Consejo Provincial es la primera vez en la provincia de Buenos Aires que se restituyen restos a una comunidad indígena. Esto lo hicimos en el año 2021 a una comunidad indígena de Tigre, Punta Querandí se llama, y la restitución de restos es básicamente esto, que es muy llamativo, por lo menos a nosotros nos llamó muchísimo la atención cuando te empezás a meter en el tema, un poco que se te pone la piel de gallina, por cómo estos restos fueron tomados y apropiados por arqueólogos, museos nacionales, provinciales, y cómo también un poco era mostrar al indígena. Acá en el Museo de la Plata, en su momento había exhibidos cuerpos de gente que se habían rescatado de algún lugar o se habían apropiado de algún lugar y eran exhibidos como un trofeo, como algo exótico. Y obviamente nosotros... Sí. Perdón, te interrumpí porque un poco eso iba a decir, que cuando nos referimos a restos, en este caso estamos hablando de restos humanos, ¿sí? Ah, sí. Antiguos pobladores de la zona o no tan antiguos
que son solicitados como demanda por las distintas comunidades, que sean restituidos para poder ser reenterrados o que tengan las ceremonias adecuadas y correspondientes para cada uno de los pueblos que lo solicitan. Eso porque justo dijimos restos, a veces también se restituyen otros tipos de materiales, ropas o restos arqueológicos de otras características, pero en este caso hablamos de restos humanos. Exactamente. Y bueno, como les decía, nosotros en Provincia de Buenos Aires es la primera vez que lo hacemos, que se puede lograr esta restitución y que a su vez todos los organismos que tenían el resguardo de estos restos los entregan a la comunidad para que sean sepultados de acuerdo a la ceremonia que considere esa comunidad en relación a que pertenezca a determinado pueblo. Porque siempre nos encontramos con esto cuando hablamos con las personas, con los hermanos y las hermanas, en que nos dicen, yo no voy al cementerio occidental a excavar o a apropiarme de un resto, y eso es lo que ellos reclaman, ¿no? Que los ancestros y las ancestras puedan descansar en paz y no que estén alojados en un museo y, en el peor de los casos, exhibidos como un trofeo. Que por suerte se está avanzando en eso y nosotros también estamos articulando para que eso ya no suceda, y las colecciones que tienen de restos humanos y también, como decía Lucía, de otros restos, puedan ser devueltas a las comunidades, al pueblo y al lugar de origen de donde se sacaron. Que creo que es una reparación histórica que el Estado, en este caso nos toca a nosotros, debemos seguir realizando y que se lleve a cabo efectivamente. Muy por arriba, los materiales didácticos que desarrollamos acá como política pública son afiches, mapas, un calendario y juegos. El calendario es un calendario puramente indígena, que hace alusión a las efemérides de las fechas que ya les decía. Bartolina Sisa, Tupac Amaru, el 1 de agosto en relación a la Pachamama, el 21 de junio con el Inti Raymi, el 12 de octubre como último día de libertad. Nada, fechas que son significativas para los pueblos indígenas y que muchas veces son pasadas por alto y no son tenidas en cuenta. Y nosotros, bueno, tratamos de resaltar estas fechas también para darle un significado y para que la sociedad lo conozca y también sepa de qué se trata en relación a esta interculturalidad que planteamos nosotros desde el Consejo. Todos estos materiales, sepan que ahora después les vamos a pasar, o se los escribo ahora en el chat, pero después también está en la filmina, están en la página web de la SUBSE de nuestra área específica para descargar o para ver online. Después van a venir en página web, que también esto de la subsecretaría se diseñó una nueva página web en donde es más interactiva y también nosotros tenemos un espacio donde subimos cosas, fotogalería, normativa, etcétera. Eso también se lo vamos a pasar por el chat. Los mapas interactivos, que ya se los dije anteriormente. Leyes ya legisladas, pero por ahí que no se aplican, o son muy difíciles de aplicar, o tienen alguna controversia. Bueno, nosotros tratamos de que todas las leyes que ya están legisladas y que están aprobadas se cumplan efectivamente, ya sea para una comunidad, para el pueblo o para cualquier persona. Los convenios, nosotros estamos conveniando en este momento con la Subsecretaría de Hábitat, también tratamos de realizar estos convenios para que si algún ministerio... ¿Hay una pregunta? No, me parece que no tengo una pregunta. Se le activó el audio a alguien, me parece. Sí. Bueno, como decía, las leyes, ya lo expliqué, y nuevas leyes también, bueno, los convenios que decía antes, las nuevas leyes que nosotros tratamos también de legislar. Desde acá del Consejo se está tratando de llevar una nueva ley adelante en donde la visibilización de los emblemas de los pueblos indígenas, cuando digo emblemas, me refiero, y como vulgarmente se llaman, banderas. Ese no es el nombre adecuado, sino que el emblema que por ahí también conocen ustedes, la huipala, que no sé si se ve acá porque yo no me veo ahora, pero es esta bandera que tengo acá. Esta es la huipala, ¿se ve, Lula? ¿Puedes decirme sí o no? Ahí. Es este emblema que por ahí lo conocen ustedes, lo han visto en alguna marcha, en alguna actividad, en lo que sea, que está flameando siempre, que es una bandera de muchos colores, un emblema de muchos colores. Tratamos de legislar y que sea visible en todos los espacios públicos, en todas las escuelas. Estamos avanzando con esta ley. Atención de casos urgentes, a nosotros nos llegan demandas de muchas cosas, ya sea de salud, de desalojo, de alimentos, de becas. Bueno, tratamos de articularlas y de darle un curso debido a estas demandas.
clases y charlas. Nosotros el año pasado y ahora también vamos a empezar a ir a institutos de formación, a universidades, escuelas, en donde podemos ir a hablar de algo muy general o de alguna fecha específica. Hago referencia nuevamente al 1 de agosto. El 1 de agosto solemos dar charlas en escuelas en relación a qué se celebra con la Pachamama, y que no es solamente una festividad donde se juntan y hacen un pozo en la tierra y nada, después lo tapan con frutas y todo eso, sino explicar por qué la celebración, qué se está agradeciendo, qué no se está agradeciendo, cómo se hace, cuál es el significado, de dónde viene la celebración de la Pachamama. La celebración de la Pachamama es más andina, y el pueblo mapuche, que es más del sur, tiene otras celebraciones que pueden coincidir en la fecha o no. Entonces tratamos de explicar esto para que, bueno, lo mismo no quede una cuestión folclorizada. Y después el CEPAI también tiene a cargo el Registro Provincial de Comunidades Indígenas, más acotado sería REPROCI, que después Lucía va a hablar de ella, que es básicamente la entrega de personerías jurídicas. Es una cuestión administrativa, pero que también lo hacemos en el CEPAI como política pública. Si querés pasarme la otra, Lula, genial. Y bueno, aquí nosotros pusimos algunas preguntas, algunos disparadores, para que después las puedan trabajar ustedes en grupo en la segunda parte del curso, que son básicamente, se las leo: ¿qué son los pueblos indígenas? ¿Sabés si hay en la provincia de Buenos Aires la esencia de pueblos indígenas? ¿Qué se entiende por comunidad indígena? ¿Sabés si en la provincia de Buenos Aires existen? Y si conocemos alguna. Yo les Acá voy a me... explicar lo... Ah, sí. dale. Dale, Sí, dale, dale. sí, no. No, porque me iba a meter en relación a dos cosas. Por un lado, que ahora quedan unos minutitos de esta fase, así que por ahí podemos charlar de lo que estuvimos viendo, si conocían, si no conocían, si tienen alguna duda concreta o quieren plantear alguna cuestión. Y acá hay dos cosas que van a quedar para después para los que trabajen en grupo. Por un lado, fíjense la diferencia en las dos preguntas grandes. Por un lado, que son los pueblos indígenas. Y por otro lado, que son las comunidades indígenas. Son dos cosas distintas, por eso les dejamos esa pregunta, a ver si conocen, si saben de qué se trata, y si no, lo vamos a ir respondiendo. Eso por un lado. Y yo sumaría algo que me quedé pensando recién de todo lo que contó Nehuen sobre el trabajo que hace el CEPAI, si saben de qué se tratan las políticas reparatorias, porque nosotros recién hablamos de política pública, y el CEPAI se ocupa principalmente de trabajar sobre políticas reparatorias. Así que lo dejo también porque sospecho que ese tema lo han visto en otras de las charlas referido a otras cuestiones y no a pueblos indígenas. Lo dejo ahí, lo sumaría como una tercera pregunta a estos disparadores, y si quieren, después volvemos a poner las preguntas, pero si quieren ahora saco las filminas y charlamos un poco sobre lo que venimos haciendo. ¿Parece, Nehuen? Sí, por favor. Bien. Ahí estamos, ahí salimos. Así que yo abro un poco la consulta a todos, a todas, si conocían que existía el Consejo Provincial por un lado, si se entendió más o menos de qué se trata, o si quieren hacer alguna pregunta a ustedes. ¿Conocían al Consejo? Hola, no, en mi caso no lo conocía, pero la verdad con toda la explicación quedó muy claro ahora, como que de no conocerlo a nada, ¿no? Y toda esta explicación que fue tan sencilla pero fructífera, como que queda muy claro. Bien, ahí es un espacio bastante poco conocido. También Nación tiene un equivalente a la provincia de Buenos Aires, que es el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. No sé si alguna vez escucharon, o en las últimas noticias. Por ahí Sí. vieron alguna noticia últimamente, sobre todo referida a situaciones conflictivas con algunos pueblos, con algunas comunidades. No sé si han escuchado algo. Particularmente intervino el INAI cuando fue el conflicto Villa Mascardi. En el sur. Claro. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Fíjense que el Consejo tiene una estructura muy peculiar respecto a que participan representantes indígenas como parte del órgano de codecisión. Es decir, nosotros consultamos con referentes indígenas sobre las tareas que llevamos adelante y las políticas públicas que podemos desarrollar. Eso no sé si sabían que había un consejo especial de representantes. ¿Les parece? ¿Les parece importante?
¿O no? ¿Le A parece mí cualquier yo cosa? no sabía que participaban, pero sí, que es súper interesante. Creo que es la única manera de poder llevar políticas que les sirva, porque te lo está contando alguien que lo vive, ¿no? Qué mejor que saberlo en primera persona, como todo. Tienen que participar, ser partes, porque ellos tienen, no sé si las soluciones, pero sí el problema real. Claro. Sí, además, una cosa que ahí traigo a colación en lo que decía Lucía. Nosotros, cada política pública que querramos desarrollar desde el Consejo a nivel provincial, tanto municipal, que existen diferentes áreas en municipios, o a nivel nacional como el INAI, estamos obligados a hacer la consulta libre, previa e informada. Sin eso nosotros no podemos avanzar, y cualquier comunidad o cualquier pueblo que se sienta avasallado y que no se haya consultado, obviamente puede ponerse en contra y puede frenar la política pública que nosotros queramos desarrollar. Eso es a nivel constitucional y provincial. Adherimos a eso. Por eso también está el consejo, este consejo con el cual cogestionamos nosotros, que siempre toda política pública que llevamos adelante tenemos que primero hacerla pasar por ellos, que ellos la consulten a sus comunidades y a sus pueblos, y una vez que la consultan nos la devuelven y nosotros la tenemos que adaptar. Nos dijeron que hay mucha gente que todavía no habló en las clases, en las charlas, así que vamos a estar pinchando un poco a aquellos que andan por ahí que no se han animado. Me imagino que vieron en alguna de las otras clases algo de políticas reparatorias. ¿Con qué tema lo han visto? Políticas reparatorias, ¿les suena algo? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Lo vimos repasando la última dictadura cívico-militar y en alusión a eso indagamos sobre la temática de políticas públicas. Bien, bien. Y en esa línea, sobre la cuestión de la última dictadura cívico-militar, ¿a qué se refería las políticas reparatorias, digamos, que lleva adelante el Estado? ¿Se acuerdan algo? Digo para después relacionarlo con pueblos, ¿eh? No es para tomar la evaluación, digo, para ir pensando en qué se vincula una cosa con la otra. ¿Se acuerdan de qué se trata o por qué el Estado hace políticas reparatorias? Sí, básicamente busca como no solo reparar a aquellas personas a las cuales se les vulneraron derechos constitucionales en este caso, como en el de la última dictadura, sino también como con un afán preventivo, ¿no? De evitar que eso se repita. Obviamente que, no sé si llegamos a indagar mucho en el tema de qué políticas puntualmente se aplicaron, pero obviamente la que a mí por lo menos se me presenta son las indemnizaciones que se otorgaron a las víctimas o familiares de víctimas, que fue, bueno, una gran discusión en la historia argentina. Ni hablar, ni hablar. De que, bueno, y ahí también la teoría de los dos demonios para ver quiénes merecían ser reparados y, bueno, posiciones políticas encontradas. Además, fíjense que estamos hablando de que el Estado debe reparar porque fue el Estado quien cometió esos crímenes, ¿sí? Entonces, en esa línea, vayan pensando un poco, vayan teniendo en mente que lo que tuvo que ver con la conformación del Estado argentino y de todos los estados de América en realidad, se basó en el exterminio, no el exterminio porque si no, no habría más pueblos indígenas y de eso vamos a estar hablando hoy, pero se basó sí en la violencia sobre los pueblos, la matanza de pueblos de personas pertenecientes a pueblos indígenas, el avasallamiento del territorio. Entonces hay un Estado que en este caso, y en su fundamento, en su fundación, cometió crímenes. Entonces es un Estado el que eventualmente va a tener que pensar y trabajar también en políticas reparatorias, pero en este caso para otra población y con una proyección histórica más grande. Lu, queda un minuto, les recordamos a todos que ingresan al mismo link cuando se termine este. Había que poner una pregunta de Luisa Maya en el chat, que podemos retomarla en el segundo bloque, o en el tercero quizás. Dale. Listo. Dice, si nos han pedido a los pueblos que desarrollemos alguna política pública, sería esa la pregunta. Exacto.
Dale, ahora creo que ahí Nehuen tiene para comentar sobre esa pregunta. ¿Quieren que salgamos y entremos o ya se está por cortar? Sí. Sí, Dale. dale. Piden reparación y producción en relación a que se les devuelvan estos territorios. Vuelvo a lo de Villa Mascardi con el tema del INAI y lo del sur, ¿no? Esas comunidades mapuches están pidiendo que esos territorios son ocupados ancestralmente. Quiere decir que son ocupados hace muchísimos años y antes de que venga el español, el inglés, el portugués, el europeo, básicamente. Entonces, esta es una de las reparaciones históricas y de las políticas públicas que piden que desarrollemos del Estado. El tema es que es muy engorroso porque se meten con intereses económicos muy grandes en relación a la tierra, que ya lo sabemos, ¿no? Y vayamos a provincia de Buenos Aires también. La provincia de Buenos Aires ancestralmente era ocupada por el pueblo mapuche y el pueblo guaraní, básicamente los dos pueblos mayoritarios. Cuando se hace la mal llamada campaña del desierto, estos pueblos son masacrados, en su mayoría los líderes, encarcelados y expulsados de sus tierras, de sus territorios. Entonces, lo que a nosotros nos piden las comunidades, nosotros tenemos mucha presencia de comunidades mapuches en la provincia de Buenos Aires, los que nos piden es que, bueno, esos territorios se vuelvan a las manos de quienes los ocupaban ancestralmente, que son los descendientes de estas comunidades, de estos caciques, loncos, como se llama particularmente. Y a su vez en la provincia de Buenos Aires tenemos otro factor que influye muchísimo, que es la expulsión de diferentes territorios y diferentes provincias de la nación, que obviamente se resguardan en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué sucede eso? Obviamente porque es la provincia donde vienen a buscar una mejor condición social, económica y cultural. Entonces, la expulsión de los territorios vuelve otra vez a la escena política, a esta demanda de política pública, y eso también conlleva que en la provincia de Buenos Aires tengamos presencia de casi todos los pueblos, naciones indígenas de la nación argentina. Esta es una política pública que nosotros tratamos de desarrollar, tratamos de, si existe algún territorio o alguna forma de que se devuelva o se regule también, porque muchas veces no sucede que se devuelva efectivamente la tierra. Con esto no quiere decir que si hay un privado o una casa, se va a destruir la casa y se va a llevar a la comunidad indígena a ese lugar. No, nada que ver. Pero sí que se les entregue las tierras aptas y suficientes que están en la Constitución Nacional, legisladas, para que la comunidad pueda desarrollar su cultura, su ancestralidad, su modo de vida, su modo de producción. Cuando esto no sucede, lo que también estamos haciendo como política pública nosotros es regular esas tierras. Cuando digo regular, es decir, entregar una escritura, un papel que diga esta tierra es de esta comunidad, ya sea de una persona o de una comunidad, a título comunitario. Cuando digo a título comunitario, lo que digo es que esta parcela de tierra, vamos a suponer 1 hectárea, no es de una persona, sino que es de toda la comunidad, y toda la comunidad tiene acceso a usufructuar la tierra. ¿Por qué también avanzamos con esto? Porque nosotros cuando empezamos la gestión nos dimos cuenta de que hay muchas comunidades que viven tanto en el conurbano como en el interior de la provincia de Buenos Aires que obviamente están habitando ese territorio pero no tienen papeles. Y cuando uno no tiene papeles, no tiene escritura, lo que sucede es que se la van expulsando, se van tomando las tierras, se van corriendo esa parcela. Ese alambrado me viene a la mente el caso paradigmático de Los Toldos. Los Toldos es una ciudad construida sobre ancestralidad mapuche, en donde el lonco, bueno, el Estado le entregó varias hectáreas, y a su vez se las entregó a diferentes comunidades mapuches, pero año tras año nos cuentan que las fronteras, es decir, los alambrados, son corridos. 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, hasta que son expulsados literalmente, y no les queda otra opción que vivir en la urbanidad. Entonces, vuelvo a la pregunta, la mayor política estatal y pública que nos reclaman es esta, con todas las trabas que tenemos, y bueno, nosotros tratamos, ya sea cuando no tenemos la opción de entregar una tierra, sino de regularla, y si no, efectivamente, cuando tenemos la opción, que lo tuvimos acá en La Plata, por suerte, a través de una gestión municipal, provincial y nacional, entregarles unas hectáreas donde la comunidad pueda desarrollar su cultura y su producción también. Buenísimo. El tema de territorio, como dijo Nehuen, es fundamental, pero si recuerdan la filmina en donde él fue relatando un poco qué temas tratamos, hay demandas sobre todo. Lo que suele suceder, que es lo que pasa siempre, digamos, no solo con pueblos indígenas, es que
las demandas son por ahí muy puntuales y nosotros desde los espacios estatales provinciales, en el caso específico del CEPAI, que tenemos que pensarlas a escala provincial. Y ahí es donde aparecen las dificultades en cuanto a todo esto que venimos diciendo, cuál es la visibilidad que tiene el tema indígena, no solo en la población en general, sino hacia adentro del Estado. Y esta es una de las políticas, esta es una herramienta, la que estamos haciendo ahora en esta charla, para empezar a abrir el juego a otros actores, que se conozca, que se difunda, que se sepa de qué se trata y por qué son válidos los reclamos sobre estas políticas reparatorias. Nos adelantamos un poco a lo que viene después, pero les vamos a dejar igual las tres preguntitas que dijimos para que laburen. Después retomamos y vamos a ver si les podemos dar un poco más de cuerpo con los aportes de ustedes. ¿Alguna otra pregunta o tema que quieran plantear antes de pasar a los grupos? Cric, cric. Bueno, si no pasamos ahí, les pongo la filmina de nuevo. Para ahí una pregunta. Sí. Ahí dejamos en el chat las preguntas de la filmina para que todos puedan acceder a través del chat ahora cuando se armen las salas de grupos pequeños. Dale, Dale. y recuerden que les tiramos también esta idea de vayan pensando cerca de este vínculo de políticas reparatorias con pueblos indígenas. Pero listo, los dejamos laburar, ustedes, ustedes Lucía, y arman los grupitos. Ahí ¿Listo? armamos las salas y les recordamos que tienen 15 minutitos para trabajar y después volvemos al espacio común. Se tienen que unir Dale. a las salas, recuerden. Sí, A y todos, tranqui todos. con las respuestas, la idea es que podamos charlarlas. Así que charlen entre ustedes, si quieren buscar algo, lo buscan, pero nada de, no busquemos definiciones universales, no tienen que ponerse a leer bibliografía ni nada. Sí, tengan en cuenta esto, un representante, una representante de cada grupo también para poder tomar la palabra después en la puesta en común. Bueno, suerte. Adiós.
Hola, chicas, me parece que quedó este grupo medio Sí, Lu, raro. quedaron acá relegadas 2 compañeras. Ah, Les ofrecemos este espacio para que trabajen porque no se pudieron conectar a grupos pequeños. bueno, listo. ¿Quieren, las dejamos charlar? ¿Quieren? Yo recién les pregunté a los que estaban me quedé en otro grupo recién, y les estaba preguntando cómo habían llegado acá al curso. ¿Quieren contarnos un poco, Sala y Malena, mientras que se van como activando? ¿Están ahí? Les pedimos que prendan las cámaras, activen los micrófonos. Sara, Malena, creo que no están. Acá no hay para mandarles un zoom, un zumbido como había antes. Compañeras, Sara Tillería, Malena Frank. Noche, no aparecen. En el otro grupo ahí se estaban presentando un poco, me anda medio mal. Ah, Malena dice que le anda mal la compu. Claro, sí, pero ya le Ah. ofrecemos este espacio para que trabajen. Y Sara dice que también le anda mal el Zoom. Me he salido, estoy respondiendo. ¿Lo pueden hacer por el chat o no? Acá están, no están todos. No, estamos nosotros nomás. Sí, sí. Pueden charlar por acá. Ah, pobre, Malena estaba respondiendo sola porque había quedado sola, dice. Les pedimos que activen las cámaras, los micrófonos, así interactuamos un poquito por acá. Sí, no sé. Entró tarde Sara, dice. Igualmente, Sara, por más que hayas entrado tarde, podés mirar las preguntas. Porque, ¿nos escuchás? Sí, supongo que nos escuchás. Porque son bien generales. La idea es que puedan como... Ahí las volvemos a poner. Joya, gracias. Ahora escucho, bien. Las preguntas son bien generales, como para que se hagan una idea de cómo venimos charlando un poco de la estructura estatal y de la cuestión más de política pública, pero bueno, damos por sentado que ustedes saben qué son los pueblos indígenas, qué es una comunidad, y quizás no lo sabemos, no lo tenemos claro, y está bueno que nos detengamos a ver estas cuestiones. Y yo les había sugerido también, sobre todo porque sé que estuvieron en otras charlas y otros cursitos, que pensaran un poco el tema de pueblos en relación a lo que son las políticas reparatorias que lleva adelante el Estado. Así que les dejo como esa idea. No le funciona como para, aunque sea poner el micrófono, ¿no? Tienen, aunque sea que activar el micrófono, ¿puede Malena y Sara? Ah, y está Candela también ahora. Bien, si pueden, algunas de las tres. Poner Compañeras, el le mic. pedimos por favor compromiso, participación. No se les pide, no es una evaluación y tampoco se les pide demasiado conocimiento, es un poco justamente para explorar e intercambiar un poco. No sean tímidas, aunque sea, cuéntenme cómo llegaron al curso, qué andan haciendo por acá. Candela, no sé si llegaste a ver que en el chat las chicas acá, las coordinadoras, pusieron las preguntas de nuevo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? La verdad tenía Hola. problemas de empezar y nada, recién entré, pero entré al chat y no logro ver ninguna pregunta nueva. Ah, ahí las mandaron de nuevo, mirá. Buenísimo, ahí me fijo. Dale.
Y pueden, si no les funciona el audio, el mic y esas cuestiones, lo pueden charlar el tema por el chat un poquito. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Te veo, pero no te escucho. A ver si lo logramos. Yo igual si quieren las dejo, lo que pasa es que como no se están pudiendo conectar, me da cosa dejarlas solas. No logro hacer andar el micrófono. Bueno, un poquito por el chat entonces, porque la idea es eso, que piensen, si saben de qué se tratan estas cuestiones, de los pueblos y de las comunidades, qué diferencia hay, y si escucharon, si saben que en provincia de Buenos Aires hay alguna comunidad, si ustedes conocen, eh, tienen alguna idea como para hacerse acerca de por qué estamos hablando de esto. Ustedes pueden, chicas, ustedes pueden. Si quieren las dejo así, si les da timidez las dejo.
¿Ya estamos todos? ¿Volvimos? ¿O hay que esperar? Ahí están volviendo, ahí. Lu. Ah, Ahí listo, está. listo. Esperamos. Ya estamos, Mira, a pesar de las dificultades técnicas de mi grupo, ahí salió una cuestión interesante en el chat. Ahora vamos a ver. Buenísimo. Les pedimos por favor que los que puedan encender las cámaras para este espacio, este ratito va a ser más participativo. Yo no la estoy prendiendo porque no me funciona. Pero nada, estoy acá. Uy. Bueno, igual me imagino que algo pudieron más o menos planear en este ratito, aunque sea poco. Igual ya les digo, ahí las chicas tuvimos hasta un problema técnico, no se podían conectar, pero por el chat pudieron charlar en el grupo que estaba yo. Ahora creo que tenían que ir eligiendo más o menos un representante o alguien que comente un poquito lo que fueron charlando en el grupo. Si Sí. ya estamos. Sí, ya estamos todos. Ahí va. Lo que vamos a hacer, vamos a apelar a otra dinámica, así para escuchar otras voces también y que sea más participativo. Fuimos anotando quién estuvo en cada sala trabajando, entonces vamos a elegir a un compañero y compañera para que tome la palabra. Por ejemplo, de la sala 1, que estuvo Piña, Maya, Alonso, Cagna, Hernández y Peralta. Si alguien quiere tomar la palabra de ese grupo. Hola. Hola, Micaela. Bueno, nosotras ya tenemos las preguntas, las respuestas. Y con la primera pregunta, que era de qué son los pueblos indígenas, dijimos que se refería más que nada a lo territorial, que son habitantes de una región determinada y tienen culturas propias. Lo vimos más por ese lado. Bien. Bien. ¿Y Em, conocían alguno? De Buenos Aires pusimos mapuches, collas y cuom. Ajá. Sí. Y después, respecto a la pregunta de comunidad, una compañera dijo la comunidad de mujeres indígenas de Chacana. Sí. Y eso pusimos. Bien, fíjate que ahí, no sé si les parece, chicas, que intervengamos ahora o que comenten todos, ¿sí? Bien. Hay algo que plantearon acerca de la territorialidad. Tenemos, perdón, Lu, tenemos 10 Sí. minutitos y después seguimos con la puesta en común en el tercer bloque. Dale, perfecto. Bueno, hablaron de la cuestión de la territorialidad y nombraron al pueblo Coma, al pueblo Coya y al pueblo Mapuche como provincia de Buenos Aires. Fíjense igual que algo interesante para tener en cuenta es la continuidad territorial en términos históricos. Si la pensamos para el caso de los mapuches en el actual territorio de provincia de Buenos Aires, vamos a ver que hay una gran profundidad temporal. Pero si pensamos en Pueblo Com y Pueblo Coya, que hay presentes en esta provincia, van a estar radicados acá hace relativamente poco tiempo, porque su territorio ancestral está en otro lado. Entonces, desde la territorialidad, fíjense que podemos hablar de pueblos indígenas, aunque no estén en su territorio ancestral. Y eso es muy importante, porque no dejan de ser ni de pertenecer a una cultura indígena por no estar en su territorio ancestral. Y respecto a la cuestión de la diferencia con comunidades, ¿alguno de los otros grupos pudieron establecerlo? Hay unas chicas si quieren nombrar a algún Yo iba a otro. hablar. Dale. Yo iba a hablar, pero soy del mismo grupo de la compañera lo recién. Dale. Y quería hacer esa diferencia. Habíamos hablado de que
pueblo indígena, para nuestro entender, era más a lo territorial, y comunidad era más a lo cultural. Tenía que ver con eso, que ahora con lo que vos dijiste, tal vez la comunidad puede no estar en su territorio, pero sigue siendo una comunidad. Claro, de Indígena hecho, que pertenece a cierto sector. a ver, sí, sigan, que iba a Perdón. hablar. Yo entiendo, no sé si estoy en lo cierto o no, que también lo hablamos con el grupo, que cuando hace referencia a pueblo, hace referencia como al conjunto de comunidades indígenas, que las comunidades serían aquellos grupos o familias que tienen una historia cultural, territorial y política en común. Digamos, como que se define una con la otra, si se quiere. Bien. Sí, van Claro, implica. Pilar. Perdón, como que nosotros comprendimos como que comparten vínculos ancestrales, colectivos con la tierra, así, lo relacionamos, digamos. Bien. En el chat también hay un comentario de Gabriel. A ver. En el caso de la zona cercana a mi localidad no han quedado pueblos originarios cerca, pero conozco a los distintos indígenas que existen. Bien, no tengo micrófono. ¿De qué localidad es, Gabriel? ¿De qué localidad sos, Gabriel? Bueno, ahora ya lo va a escribir, supongo. Sí. Creo que está muy bueno hacia dónde están llevando la cuestión acerca de comunidad y pueblos. Yo sé que en el grupo, por lo menos donde estaba yo, hicieron una definición acerca de pueblos indígenas como una cuestión vinculada a las unidades, al compartir pautas culturales, ¿no? El pueblo indígena como el compartir pautas culturales vinculadas a determinado espacio, determinado... Ahora, yo les decía, los argentinos, por ejemplo, comparten pautas culturales, pero decir argentino, ¿es lo mismo que decir que es un pueblo indígena? Les pregunto. Porque compartimos pautas culturales, ya está, es un pueblo indígena, digamos. ¿Qué característica les parece ahí que falta para poder...? Hola, ¿qué tal? Yo creo que, bueno, o sea, como que nosotros somos todos argentinos, pero la mayoría como que en este momento somos hijos de nosotros, o sea, la mayoría de personas que por ahí uno llega a conocer, o por lo menos yo, como que terminan siendo hijos de gente que vino desde otro lugar con otras costumbres y que se adaptaron acá, bueno, en un contexto histórico, ¿no es cierto?, en una historia. Yo siento que pueblos originarios son las personas que estaban antes de la colonización y de la campaña del desierto, que compartía prácticas, que tenían sus organizaciones, que, bueno, no tenían toda una estructura, que, bueno, que después mal llamada quisieron civilizar a nuestro país, digamos, y ahí cayeron todos nuestros abuelos y bisabuelos y todo eso. Creo que ahí diste en la clave, Lorena, y vincula con lo que dijeron tus otros compañeros. La cuestión de la territorialidad, creo que todos se estaban refiriendo a esto, a pensar en aquellas poblaciones que estaban en América antes de la llegada de los europeos y que hoy tienen continuidad en distintos grupos, comunidades, lo que fuera, y a eso nos referimos como pueblos indígenas. Porque, por ejemplo, en América hay otros grupos que son los pueblos afrodescendientes, y no se los llama pueblos indígenas, se los llama pueblos afrodescendientes. Cuando hablamos de argentinos, somos un pueblo que comparte una gran cantidad de pautas culturales, pero la generalidad y los migrantes no es asimilable a la lógica de pueblos indígenas. Entonces, tengamos en cuenta eso, la ancestralidad en el territorio americano, porque además indígena se habla específicamente para territorio americano en general, como un espacio concreto cultural, ¿sí? Esas continuidades en el tiempo hacia hoy. Digo, para que no se nos mezcle con otras definiciones que son más amplias de cultura, pero que no se refieren específicamente a estos pueblos. ¿Y conocen algunos? Hay un comentario también de Victoria en el chat, interesante, hace una distinción ahí. No sé si quieren retomarlo por audio, por ahí. En el grupo de Victoria estaban Cardoso, Collo, Quispe, Massa. ¿Alguien puede acompañar a la compañera que escribió en el chat?
que está bueno lo que puso, para distinguir un poco, para pensar la diferencia con comunidad. Que lo decimos porque estamos tratando de discutir esto para hacer estas reflexiones de a qué nos referimos con lo que estamos hablando, para después pensar, bueno, a qué vienen estas políticas reparatorias. ¿Victoria o algún compañero quiere comentar? Tú puedes, Victoria. ¿Por dónde andan? Sin miedo, chicos, chicas. Estamos acá para interactuar. Sí. Por acá la cuestión de comunidad ya no puedo prender el micrófono, pero más o menos hablamos eso, dice. Están sin micrófono. Bueno, coinciden, Disculpame, digamos. ¿puedo decir algo? Sí, Jeremías, Estoy adelante. medio mal de la garganta. No importa. Pero bueno, en el grupo que estamos con Lore, estuvimos también charlando un poco sobre cómo se continúa el tema cultural de pueblos originarios hoy en día, tipo, capaz que no están viviendo en comunidad, pero también se sostiene un lazo en el sentido de, bueno, estamos en una era tecnológica, entonces se van tejiendo lazos desde ahí, también se van conformando como una red de militancia en la que se organizan y van a través de solucionar problemas. En nuestra ciudad tenemos una comunidad mapuche y... ¿De dónde sos, Jeremías? De Junín, provincia de Buenos Aires. No sé si conoces a Flora Neuquelpam. ¿Cómo? Bueno, a Flora Neuquelpam. No. Ay, no escuché bien. ¿No? Bueno, ella con un grupito de mujeres vinieron a hablar hace poco acá a La Plata al Ministerio de Mujeres por un temita que había con un referente mapuche que, bueno, no las representaba y a la vez violentaba a las compañeras. Entonces, nada, bueno, desde ahí, desde las redes, fueron tejiendo esa conexión como para poder ir solucionando algunos motivos que, bueno, las mantenía disconformes. Está buenísimo lo que trae Jeremías. Hay como 3 categorías entonces acá que tenemos para pensar la cuestión de nuestra población destinataria, digamos, en el caso de estas políticas públicas. Porque por un lado tenemos el pueblo, que ya estamos viendo que se refiere a una gran unidad cultural, a una gran compartir costumbres y ancestralidad con el territorio. Por otro lado tenemos las comunidades, que son unidades que se refieren a esos pueblos, son unidades de familias, grupos de familias que reproducen esas pautas culturales y que pueden estar o no en su territorio ancestral, ¿sí? Y después tenemos la población dispersa, gente que se reconoce indígena, por más que no esté en una comunidad, por más que esté sola con su familia en algún lugar X, o que se reúna con personas de otros pueblos y no conforme una comunidad específica de un solo pueblo, ¿sí? O que esté en un espacio de militancia, como decías recién. Fíjense que son 3 categorías, pero todas esas personas hacen a nuestra población destinataria, ¿sí? Cuando Luz, pensamos está por cortar, volvemos a ingresar con este mismo link. Dale, buenísimo. Donde se corte, cortamos. O salimos y entramos de nuevo, total queda menos de un minuto. Dale. Como organismo, es una duda que nace respecto a esto de las definiciones, las percepciones, ¿no? Cómo se perciben, ¿no? Quienes integran o que forman parte de los pueblos originarios respecto a la nacionalidad. ¿Por qué? Porque hay un tema también de jurídico y de legislación, ¿no? Y en el medio, en el sentido de cómo se autoperciben. Yo capaz me estoy equivocando, ¿no? Pero, por ejemplo, el pueblo mapuche, por ejemplo, se autopercibe como una nacionalidad, es decir, tiene una bandera, tienen símbolos, tienen elementos que los hacen sentirse como una nación. Claro. En ese sentido, ¿cómo se trabaja ahí el asunto de ser así, ¿no? El caso, no sé si tampoco si es homogéneo, si todos los pueblos originarios actúan o perciben de la misma manera. Una cosa es el Estado, otra cosa es la nación, otra cosa es el pueblo, ¿no? Sí, tal cual. Porque es distinto, vos podés ser un pueblo o tener ascendencia y sin embargo integrarte
como nación. Yo mi apellido es González, tengo ascendencia europea, pero también, calculo yo, ¿no? A esta altura, también somos mestizos, somos y por una cuestión también de crianza y de formación, me percibo argentino, no solamente por haber nacido en territorio argentino. ¿Cómo se elabora ahí desde los pueblos originarios, ¿no? Está re buena la pregunta, se entiende y está buenísima. Yo voy a decir algo y después te paso a vos, Nehuen, porque sé que vas a querer. Sí. Sobre la cuestión específica de cómo se elabora, creo que me parece que tanto desde lo conceptual como desde lo político está bueno hacer una diferencia, porque, bueno, ya vamos a estar charlándolo dentro de los movimientos indígenas, hay todas las posturas posibles. La cuestión del concepto de nación implica necesariamente un territorio, por eso la cuestión territorial es muy compleja. ¿Por qué? Porque disputa con la propiedad de la tierra de los privados, porque disputa con la soberanía del Estado a veces. Sí. Ahora, la multiculturalidad, la pluriculturalidad, la plurinacionalidad no es incompatible con la convivencia en un mismo Estado. Entonces ahí son posiciones políticas que uno puede tomar y puede ver cómo se articula con los distintos movimientos que tienen también distintas posturas al respecto. Lo digo como generalidad esto, seguro Nehuen ahora va a querer hacer algún comentario más específico. Nada, iba en línea también en lo que decías de nación y territorio, ¿no? Y iba a poner el ejemplo del pueblo mapuche. Hay una gran controversia en relación al pueblo mapuche que dice que es chileno o es argentino. Y ahí nosotros obviamente hacemos la salvedad que es preexistente a la conformación de los dos estados, chileno y argentino. Esto no quiere decir que el pueblo mapuche que vive en territorio argentino no tenga que estar supeditado a las leyes de la nación argentina. Nada que ver. Y a su vez también otro ejemplo muy claro es lo que pasó en Bolivia con el ex vicepresidente Evo Morales, en donde se declaró plurinacional la República de Bolivia. Y es lo que decía Lucía, que iba en línea a eso, que no hay una contraposición en relación a esto de lo que planteabas vos, Estado-nación, porque algunos pueblos indígenas se reconocen como pueblo-nación, y está bien. Ahora, lo que se legisla, y lo que nosotros tratamos de legislar, y lo que está en la Constitución, es que primero son preexistentes a la conformación del Estado-nación, y a su vez tienen culturas que deben ser respetadas. Eso es lo que no sucede, por ejemplo, con el pueblo mapuche en su territorio, con la cuestión territorial cuando reclaman esto, y a su vez cuando se los estigmatiza en relación a que quieren hacer un Estado paralelo. Y muy lejos de eso estamos, obviamente, porque ya te digo, vos estás viviendo en territorio argentino y tenés que supeditarte a las leyes del Estado argentino, a la cultura también del Estado argentino, obviamente, y tenés que convivir. Por eso nosotros siempre tomamos como faro la cuestión y la legislación de Bolivia y cómo Bolivia avanzó en esto y en reconocer también los derechos de los pueblos indígenas en relación a la pluriculturalidad, multiculturalidad o plurinacionalidad, que es lo que decía Lucía. No hay una contraposición en esto. Sí hay una contraposición cuando no se puede respetar las creencias, las culturas. Nosotros acá, yo les decía que tenemos dos direcciones. Una la ocupa Benito Espíndola, que es el director del Enlace Institucional, y él siempre cuenta que hace muchos años, cuando él era chico, tiene 65 años, cuando él tenía 10, 11 años, él viene del norte, de Salta, no se podía celebrar la Pachamama y lo hacían a escondidas. Y eso es algo muy fuerte, que tu pueblo, donde vos naciste, tu tierra, que sos Coya, no puedas celebrar, no puedas hacer una festividad en relación a lo que quieras y la creencia que tengas vos y tu pueblo, el Estado no lo permitía. No alguien de afuera, un privado. Era el Estado que no permitía esto. Y la plurinacionalidad, cuando reconoce a los diferentes pueblos-nación en la Constitución, dice que tiene que velar por esta cultura. Es decir, tiene que incentivar a que se celebren estas festividades y a su vez preservar la cultura. Por eso nosotros hablamos tanto, yo particularmente cuando empecé la charla, de educación. Hay otro ejemplo en donde por ahí no se respeta la enseñanza de lenguas originarias en los territorios, obviamente. Eso es otro claro ejemplo en donde no va en contraposición a la enseñanza occidental que todos conocemos y todas conocemos, sino que no se vela, obviamente, por rescatar esta cultura. Y eso nosotros lo que obviamente trabajamos día a día con el Consejo y con los pueblos indígenas.
Creo que respondí, no sé si no respondí, si no quedó claro. Lo retomamos. Sí, quedó mucho más claro que antes, porque el tema de la tierra, sobre todo, es lo que más candente está, y bueno, me surgió esa duda que va justo con esa contradicción, que me parece está bueno, por lo menos desde ahí, echar un poco de luz. Habiendo tanta desinformación en el medio que vemos todos los días, está bueno. Sí, y de hecho, fíjate que nosotros estamos trabajando desde el Estado, es decir, creemos que el Estado es una herramienta que tiene que servir para generar estas políticas reparatorias y que los pueblos puedan cumplir con sus derechos. Y una de las obligaciones del Estado es entregar tierras aptas y suficientes, así lo dice la norma, a la población indígena que está radicada en su territorio. Más allá de que exista la norma, no se cumple. Y no se cumple porque se disputa con estas cuestiones que decíamos, los intereses sobre todo económicos que hay sobre la tierra. Entonces ahí hay una cuestión general, por eso también, digamos, no es casual todo el caos que hay en el sur sobre esta cuestión, en donde está más radicalizado el reclamo, pero acá en Provincia de Buenos Aires tenemos conflictos territoriales todo el tiempo, lo que pasa es que tienen una escala mucho menor y tienen menos visibilidad, pero acá pasa, acá también. Pero ahí está la cuestión de que el Estado debe cumplir con su que no se cumple y que la disputa también es hacia adentro del Estado. ¿No? ¿Por qué? Porque no importa que uno esté ahí y que las normas existan, la ideología también existe en los actores que están ocupando los cargos que ocupan, y bueno, se disputa hacia adentro también. Por eso decía la cuestión de posicionamientos políticos. Me encantó la pregunta. ¿Hay un comentario? A ver. Sí. Tenemos la intervención de Anabela, si quiere participar ya y tomar la palabra Anabela y su grupo. Dale. Sí. Anabela, ¿querés activar tu micrófono? Pueden volver a las preguntas originales, por ahí nos fuimos de tema, pero volvemos. Pregunta, ¿Anabela es la que aparece como producción? Claro. Sí. Bueno, con ella estábamos, para que no me acuerdo cómo era la otra chica, con Gisela. Gisela, Axel. Gisela Fontaracio y yo. Y Axel, me parece también, estaba en ese grupo. ¿Axel Baez? Sí, soy Gisela. Bien, nosotros lo que hablamos fue, ¿cómo es? La definición de pueblos, digamos, y comunidad. No le acertamos, por lo que he escuchado, mucho no le acertamos. Y que fue como que nosotros dijimos, bueno, pueblo es como, la comunidad son los distintos grupos, digamos, no sé, mapuche, coya, digamos, y como que el pueblo le integraban todas las comunidades. Y si conocíamos alguna, yo dije que yo conozco los mapuches que estaban en los toldos, porque en mi pueblo hace un tiempito se nombró una plaza y fueron los mapuches para hacer como un ritual, porque la plaza se le puso de nombre Lonco Lehuel. ¿De dónde sos, bueno, Tiziana? Yo ahora estoy viviendo en Chacabuco, nací en Rojas y mi pueblo, digamos, es Los Indios, se llama, por eso fue también que, Los Indios se le puso porque ahí vivía una comunidad indígena. Y bueno, el primer lonco de ahí fue Lehuel y por eso se le puso así a la plaza, y es que fueron los mapuches, digamos. Bueno, fíjense que para un tema tan poco visibilizado, todos los grupos tienen alguna persona que conoce alguna comunidad o referentes o organizaciones indígenas. Y sin embargo pareciera... Sí, ¿viste? Parecía que no, pero... Sí, dale. Y ahí en Los Indios va así Hugo Silveira, no sé si lo conocen, que habla mucho de los mapuches y está como muy interesado en el tema, y cada festividad que hay en el pueblo, bueno, siempre se
se los nombra o van, y bueno, el pequeño reconocimiento que se le hizo de a la única Plaza del Pueblo, que es un pueblo de 50 habitantes, le pusieron ese nombre. Genial. Sí, no, yo te iba a decir que no está mal la respuesta en relación a lo que dijeron. La verdad que va en línea con eso, que un poco lo explicó Lucía recién, cómo están conformadas las comunidades y si pertenecen a un pueblo o no, y a su vez cómo se conforma el pueblo. Creo que estuvieron bastante acertadas las respuestas. Sí, además, Bueno, piensen que son categorías que se inventan para ver cómo se piensa el territorio, cómo se piensan las poblaciones. O sea que son maneras de describir, que está bueno que las tengamos en común nosotros para entendernos de qué estamos hablando. Pero podríamos tener otras formas también de hablar de todas estas poblaciones. Esto es una cuestión conceptual. ¿Qué sirve? ¿Por qué? Porque como estamos, a ver si uno, no sé, hablamos de política pública y no sabemos a qué población nos estamos refiriendo. claro. No sé si quieren decir alguna cosa más. A mí me interesa mostrarles en las filminas que preparamos algunas cuestiones de mapas. No me voy a detener en otras cuestiones de más detalle de número poblacional, pero sí los de mapas, porque no sé cómo estamos de tiempo, pero no los quiero cortar sus comentarios. No sé qué dicen acá las coordinadoras. Estamos bien, Lu, así que sí, mostrarlo. Dale. Les comparto de nuevo el Power, pero no se preocupen que voy a saltear algunas páginas. Bien. Recién estábamos con las preguntas disparadoras que me parece que sirvieron como para discutir todas estas cuestiones y que se han quedado pensando algunos detalles. Acá, esta filmina la voy a dejar, ¿por qué? Porque un poco hace a esto que estábamos charlando para pensar. Por un lado, cuál es la población con la que nosotros tenemos que trabajar. Por otro lado, el porqué de las políticas que debe desarrollar el Estado y que nosotros creemos que además debe ser el Estado que tiene que estar ejecutándolas. En lo que sería la parte violeta o lila, no sé si los que están en el celu lo ven bien, pero se los voy a comentar, dice procesos históricos. Nos referimos a cuáles son los procesos históricos que sufrieron estas poblaciones que estaban en América y que fueron avasalladas en muchos sentidos diferentes, y cuál es la situación hoy de los descendientes de esas poblaciones originales. Por un lado, pensemos que lo principal que ha pasado fue la pérdida de territorio, que eso ya lo nombramos. Súmenle a eso situaciones de enfermedades, de migraciones forzosas, de despojos, violencia y de negación y de invisibilización. Por eso algunas personas todavía dicen bajamos los barcos y no parece que hubiese habido nadie acá cuando llegaron los europeos. Los procesos de evangelización, que eso implica pérdida de rasgos culturales, la incorporación a la fuerza como fuerza de trabajo asalariada, o no asalariada como fuerza de trabajo esclava, procesos de aculturación, que es esto de la pérdida de sus pautas culturales, como decía Nehuen, cuando el Estado, por ejemplo, prohíbe que puedas hacer una celebración o que tengas tus prácticas religiosas, y la pérdida de la lengua. La pérdida de la lengua es fundamental para entender la pérdida de la cultura, porque la cultura es la lengua. Y si pensamos en la correlación de estos procesos históricos con las demandas actuales, vamos a ver que hay una continuidad directa. Cuando se habla del derecho a la autonomía, al derecho a la tierra, a la salud indígena intercultural, a la educación bilingüe intercultural, a que se revitalicen las lenguas, a ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho. ¿Por qué? Porque es una perspectiva ancestral. Nosotros desde Occidente entendemos al derecho basado en una perspectiva del individuo, ¿sí? Los derechos son individuales. Ahora, lo que plantean los pueblos, muchos de los pueblos, no solo americanos, sino de otros continentes también, de esos pueblos que han sido avasallados por europeos, es que se los considere desde la perspectiva colectiva de derecho, que el sujeto sea el grupo, la comunidad, el pueblo. También otras demandas son la participación concreta en espacios institucionales, como tendemos nosotros en nuestro Consejo Indígena, la promoción de derechos y la visibilización y no discriminación, porque la cuestión racial en Argentina es todavía atraviesa a todos los procesos sociales que podamos pensar. Esto como generalidad para ver que hay una continuidad y que entonces se entiende por qué hoy el Estado debe reparar a los descendientes de estas poblaciones ancestrales. Esto lo voy a pasar un poco rapidito de largo. Lo que me interesa que vean acá es
por ejemplo, cuántos pueblos indígenas están hoy presentes en el actual territorio de la República Argentina. Este listado, que tiene 39 pueblos para todo el país, actual territorio de Argentina, a veces cambia, a veces se suma algún pueblo nuevo o se especifica mejor en función de los desarrollos de investigaciones y de los procesos de identificación de las distintas personas. Pero fíjense que por lo menos estamos hablando de 39 pueblos. Dato general, en Argentina en el último censo se identificó más o menos 1 millón de personas que se reconocían indígenas y en Buenos Aires unas 300.000, ¿sí? Para que tengan una idea de números. Sabemos que esto igual está muy por debajo de la realidad. Hay un estudio científico muy famoso, por ejemplo, que hizo estudios genéticos para ver trazas de indicadores de poblaciones americanas en Argentina, en la población argentina, y dio que más del 50% de la población argentina tiene indicadores genéticos de poblaciones americanas. Entonces tendríamos que tener este número mucho más arriba si la gente hubiese podido mantener su identidad en el tiempo, reconocer sus ancestros, o quizás también esto tiene que ver con los procesos de reconocimiento y de identidad que se dan a través de las generaciones en las personas. Quizás aparezcan nuevas etapas en donde podamos ir diciendo quiénes somos de otra manera y no ocultarlo. Entonces estos números van variando en el tiempo. Hay que ver qué da el último censo, el de ahora. Esto es en Buenos Aires, un poco ya lo charlamos, así que lo voy a pasar de largo. Son los pueblos que están presentes acá. Perdón que lo pase rápido, pero no los quiero volver locos con números. Esto se refiere a comunidades, ¿sí? Estas pequeñas unidades que reproducen cada uno su cultura en Buenos Aires, no, solo a comunidades. Y nosotros por ahora tenemos entre 110 y 120 comunidades identificadas en Buenos Aires, en el actual territorio de la provincia, de estos 18 pueblos, ¿sí? La gran mayoría corresponden a pueblo mapuche, pueblo guaraní, pueblo com y pueblo coya, que de hecho fíjense que son los que ustedes nombraron. Y esto me interesa mostrarles. Este mapa es uno que está online, que ustedes pueden acceder con ese QR y que además se puede acceder desde la página web, que ahora les vamos a, no sé si Nehuen se los podés copiar en el chat, si no ahora se los copio yo, pues no puedo, estoy compartiendo la pantalla. Se lo copio. Dale, la página web nuestra, tienen acceso a este que es un mapa interactivo online. Lo que está pintado, lo que ven los partidos pintados de Buenos Aires, es donde tenemos nosotros detectados que hay comunidades, ¿sí? Comunidades, ¿por qué? Y acá también todo lo que es conurbano. Aclaro esto porque si uno mira los datos censales, en todos los partidos, todos, el 100% de los partidos de provincia de Buenos Aires, hay personas que se reconocen indígenas, ¿sí? O sea, fíjense la dimensión, esas 300.000 personas están distribuidas en toda la provincia, pero solo algunos están organizados en comunidades, y esos son los que están marcados acá en color. Los colores están pintados por pueblo. Fíjense que los que están acá en esta zona, la mayoría son verdes y marroncitos, la mayoría son comunidades mapuches, tehuelches o mapuche-tehuelches, ¿sí? Y si pensamos en los procesos históricos, esto es un dato interesante, son los que tienen una continuidad mayor en el territorio de esta provincia histórica, ¿no? Este es un acercamiento a conurbano. Fíjense la cantidad de comunidades que aparecen en el conurbano. Cuando uno se acerca hay una cantidad enorme y de todos colores, es decir, aumenta la diversidad de pueblos presentes en la zona de conurbano. ¿Esto producto de qué? Me imagino que ya lo estarán un poco craneando, pero de las migraciones internas que tiene el país. Estas migraciones internas que tiene el país son producto también de las prácticas económicas, de que la gente tiene que emigrar no necesariamente de una forma alegre porque quiere venirse a vivir a Buenos Aires, sino para buscar trabajo, para tener un lugar en donde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá nos aparece gente de todos lados. Provincia de Buenos Aires tiene migrantes de todo el país. Esto no sé si conocían. Ahora voy a salir a la Firmina y les voy a preguntar eso, pero este mapa está para que lo vean, y si lo ven online, tienen más detalles, tienen más información de cada una de las comunidades. A ver si se los puedo mostrar un poquito. Paren, ¿eh? Si lo ven online, lo ven así. Yo me voy a ir acercando, si es que el mapa me lo permite. Y de cada comunidad yo puedo pinchar
y tener información más específica de cómo se llama la comunidad, si es urbana o no es urbana, y qué número de familias tiene. Se sigue viendo el Power, ¿eh? Ah, pará. Entonces, porque tengo que compartir otra página. Disculpen, chicos. Claro. Ahí va. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Este es el mapa online. Ven que se pueden acercar. Voy a acercarme a Conurbano, por ejemplo, y van a poder ver más detalle. Está lento porque estamos con muchas cosas abiertas al mismo tiempo. Pero cuando yo hago clic en la comunidad, puedo ver el detalle de esa comunidad. Cuántas familias, cuántos miembros, de qué pertenencia y el nombre de la comunidad. Algo importante entonces es tener en cuenta que hay comunidades urbanas, semiurbanas y comunidades rurales. Y cada una tiene sus características. ¿Sí? Esto después se pueden meter y chusmear. Bien, voy a volver al Power y termino con lo que les estaba diciendo. Ahí estamos. Acá con este QR pueden entrar al mapa online. Después esto lo van a tener ustedes igual. Entonces, un poco para recopilar y hacer el debate final. Nosotros tenemos acá un trabajo muy fuerte respecto a la visibilización de la cuestión indígena, de la existencia de los pueblos, de la existencia de comunidades y de cuáles son las problemáticas que los caracterizan. Necesitamos más y mejores datos, tenemos muy pocos, el Estado ha relevado muy poco, aunque ha empezado a relevar cada vez más datos poblacionales y necesitamos difundir estos datos. Respecto a los procesos históricos que dan origen y que fundamentan las cuestiones de las políticas reparatorias, necesitamos trabajar más en la formación y capacitación hacia dentro del Estado y hacia todos los niveles educativos. Y para el desarrollo de políticas reparatorias, tenemos que entender que no corresponden a un privilegio, que es lo que muchas veces tienen los discursos más conservadores, como, ¿por qué le voy a dar a esta persona territorios y no me lo dan a mí? No son un privilegio, son un derecho que se desprende de los procesos históricos sufridos y de los intentos de invisibilización y de desaparición total de estas poblaciones, ¿sí? Y como para reflexiones finales, se los digo muy rapidito, los pueblos indígenas existen hoy, no se habla en pasado, existen hoy, se reproducen en Provincia de Buenos Aires. La provincia tiene una gran diversidad de pueblos, resultado de esto que le decíamos, los procesos históricos, sociales, económicos y migratorios. Es decir, no vamos a tener solamente aquellas con continuidad ancestral, vamos a tener también dinámicas bastante modernas. Todos los pueblos indígenas, no importa en qué lugar del territorio argentino están amparados por las legislaciones provinciales, nacionales e internacionales, que los protegen en materia de todas las áreas que estuvimos charlando, salud, educación, cultura, consulta previa, etc. Y como consecuencia de todas estas postergaciones que hablamos, son objetos de las políticas reparatorias del Estado. ¿Sí? Acá le voy a pasar a la última, no para cortarlo, pero porque tienen el QR y la página web, que Nehuen se las mandó recién. En la página web hay información general de normativa, pero hay un montón de recursos didácticos también para descargar, y si les interesa se pueden meter a chusmear también. Dicho esto, que además lo van a tener después en los materiales de la clase, voy a salir de la pantalla compartida porque quiero escucharlos un poquito más. Porque les tiré así bastante data como para que empecemos también a ver la territorialidad y a la escala que nosotros tenemos que trabajar. ¿Se imaginaban, digamos, esta diversidad en la provincia de Buenos Aires? ¿Tenían idea? Porque varios nombraron que conocían comunidades, pero también acá van a encontrar gente que pertenece a cualquier pueblo que puedan ver, que puedan pensar de la provincia de Buenos Aires. Y que el conurbano, ¿ya sabían del conurbano con tanta presencia de comunidades? No pensé que había tantas, dice Agustín, y vi unas cabecitas que decían que no. Ahí está la página si quieren entrar a chusmear. No es casual que no se sepa esto, por eso nosotros rompemos los quinotos con la cuestión de la visibilización. Por eso generamos ese mapa. Sí. ¿Alguien iba a hablar? Sí, hola, Gisela es mi nombre. Precisamente con las preguntas que nos dieron y lo que estuvimos hablando en el grupo y todo lo que vengo escuchando,
me di cuenta de la poca información que tenía. Y esto que decís vos puntualmente era lo que estaba pensando, la poca visibilidad que tiene en todo sentido, o sea, desde que no sabíamos que existía un organismo en la provincia que se ocupara de estos temas, y, o sea, todo. Creo que es algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención y poder, bueno, aprender, ¿no?, a partir de esto para poder transmitirlo a cada una de nuestras comunidades y a nuestros territorios, ¿no? Sí, y me parece que hay algo que está bueno que me hiciste dar cuenta, que tiene que ver no solo pensar la cuestión indígena como algo ajeno, porque con esta mirada muy occidental que tenemos en Argentina de decir esto, y que bajamos de los barcos, somos todos inmigrantes, etcétera, etcétera, nos olvidamos de hacernos la pregunta, la nuestra. ¿Cuál es mi pasado? ¿De dónde viene mi familia? ¿De dónde vengo yo? ¿No? ¿Hay un recorrido hacia atrás que quizás me vincula con este territorio o no? Y si no lo hay, ¿cuál es mi vínculo con esa situación? Yo, por ejemplo, hice ese reemplazo, mis familiares, voy a ser autorreferencial, pero para dar un ejemplo, mis antepasados vinieron entre el siglo XIX y el siglo XX, muertos de hambre, venían de Europa a tratar de encontrar acá. Y cuando llegaron todavía había una situación de frontera. O sea, había parientes que se instalaban en la zona de Mercedes y estábamos en una situación de frontera con los pueblos. Y eso es algo de mi familia que uno, no sé si ustedes se han tomado ese trabajo o si conocen sobre sus pasados. Sí, Lorena. Perdón. No, era que quería hablar por eso, sí. No, que yo pensando, por ejemplo, yo conozco, ¿no?, de parte de mi papá, sé que son españoles, la otra, o sea, de mi papá, mi abuelo descendiente de italiano, mi abuela española, pero de parte de mi mamá, yo tengo mi mamá que es de Santiago del Estero, por ejemplo, y hay toda una parte de mi familia de ahí que como que nunca pude llegar a saber bien de dónde venimos. Y yo como que siempre tengo la duda a ver si en algún lugar hay algo de puro originario realmente o no. Pero bueno, como que por ahora no lo voy a poder saber porque ya mi abuela falleció, no. Esa parte me quedó ahí como inconclusa, digamos. Sí, de lo que quizás no ha habido registro o de lo que quizás se ha negado dentro de la propia familia por estas cosas que... Y también eso que está como muy que eran del interior y bueno, y se vinieron después para la provincia de Buenos Aires a buscar trabajo y como que está muy metido en la sociedad hoy como negar eso, ¿no? Y como avergonzarte o sea, de parte de mi abuela eran gente que trabajaban en el campo, que vivían en el medio del campo, que eran hijos de agua. Y bueno, no sé de dónde realmente, de dónde quedan. Pero yo por ahí veo rasgos así de mi abuela que tenía y eso, y no era, qué sé yo, rubia y de ojos, ¿me entendés? Como que yo digo, había rasgos, ¿me entendés? De acá, para mí. Bueno, y mira, lo que sucede, hay una cosa en relación a lo que decía Lorena, que esto también va en línea con lo que pasó con los pueblos indígenas cuando nosotros hablamos de la masacre, el asesinato y todo esto, y también lo que decía Lucía en relación a las filminas cuando las fue pasando, que ella decía el trabajo esclavo también. Cuando se empezó a ocupar el territorio, muchas de esas personas no se autorreconocían y dejaron de hablar su lengua porque eran castigadas hasta la muerte. No eran castigados de mando al rincón, eran castigados hasta la muerte. Y eso fue trayendo también esta vergüenza que ellos sintieron por la estigmatización y la discriminación que también se sigue practicando hoy en día. Sí, y algo que me quedó picando de lo que decía Lorena es lo que son, y que también seguramente lo van a relacionar con otras de las charlas y cursos que tuvieron, lo que son los procesos de recuperación de la identidad. ¿Sí? Para pueblos indígenas, en muchos casos, pasa esto, que hay generaciones salteadas y después hay nietos o bisnietos diciendo, che, pero pará, yo vengo de este lugar, y recién la recuperación de la identidad se da ahí.
Yo creo que eso también es un punto de vínculo con lo que ha pasado durante la dictadura cívico-militar, que hoy lo hablábamos sobre las políticas reparatorias. Sí, hay una pérdida que tiene que ver con las acciones del Estado, una pérdida de identidad que luego se trabaja y se puede recuperar eventualmente. Y fíjate que en este desconexión con el pasado, cuando les citaba hoy el ejemplo de los marcadores genéticos, pasa eso, es como hay una gran población que ni sabe que tiene ese pasado, que lo En perdió. relación a esto, y a que nos quedan 5 minutitos del curso, ahí Agustina introdujo un tema muy interesante en el chat, que articula un poco esto lo que va surgiendo, también con poder pensarse las intervenciones territoriales que ustedes tienen, ¿sí?, en camino para producir en lo que es la finalización del trayecto formativo, que pueda ser, digamos, un tema a pensar, a indagar, digamos, a profundizar con alguna intervención en sus comunidades, en sus barrios, digamos, esta búsqueda de la identidad, ¿no?, desde una perspectiva colectiva. Los chicos y las chicas, Lu y Nahuen, tienen que hacer un trabajo final que obviamente tenga y contenga alguna de las políticas públicas que llevamos adelante de la subsecretaría. Y ahí Agustina dijo, se puede pensar en la importancia de implementar una mirada más intercultural o descolonial dentro de las instituciones educativas. Tal vez AUS es una buena punta para desentrañar algo que indudablemente todos lo hemos vivido, todos somos, o la mayoría somos hijos de la educación pública. Yo me crié, imagínate, festejando el Día de la Raza. Así que me parece que está muy copado pensarlo de esa manera. Sí, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos, también lo que intentamos, por eso nosotros cuando vamos a las escuelas tratamos de dar estas charlas y de plantear esto, ¿no? De no romper con el Estado-Nación ni decir que nosotros somos ajenos, los indígenas, etcétera, pero sí plantear que el Estado-Nación fue construido y los cimientos son genocidas, esa es la palabra. En relación a esto, nosotros apuntamos a la deconstrucción en estos tiempos, tanto de uno habla de deconstrucción, bueno, la deconstrucción también pasa por buscar de qué manera nosotros llegamos al continente, si fue, como decía Lorena, a través de los barcos, de sus abuelos inmigrantes, o somos parte también de este territorio, de esta sangre. Y con eso también les quiero contar algo en relación a los apellidos. A mí me pasó en la universidad una vez que estamos hablando de historia argentina, me empezaron a preguntar la profesora de que todos los apellidos eran italianos. Y llegué a mi apellido, yo me llamo Sosa, obviamente mi apellido es italiano. Yo digo, yo no tengo nada de italiano. Mi apellido, mis abuelos son de Tucumán, y mi apellido fue puesto por un esclavista a mis antepasados. Entonces, si también nosotros nos fijamos en los apellidos que llevamos, hay una gran controversia y no se está diciendo la verdad de quiénes somos nosotros. Obviamente yo después, escuchando esto que me lo dijo un hermano indígena, militante de la causa, etcétera, me hizo dar cuenta también de dónde vengo yo y por qué tengo este apellido. Que dicho sea de paso, lo niego bastante y después entendí también por qué lo negaba. Claro. Creo que ahí Agustina dio en la tecla cuando habló de la perspectiva decolonial. Es esta cuestión de tratar de cambiar la mirada, de pensar, de posicionarnos de manera diferente y de buscar discursos alternativos a los que son los occidentales y los que prevalecen en la educación tradicional. Hay cada vez más miradas nuevas, y la interculturalidad no solo aplica para pueblos indígenas, también aplica para pueblos migrantes, que a veces se cruzan los temas y a veces no, a veces los migrantes son indígenas, a veces no, pero la cuestión del respeto a la interculturalidad es más amplio, pero la mirada decolonial hace a esta deconstrucción y a la cuestión también a discutir, que no es menor en Argentina, la cuestión racial, que pareciera que Argentina no es racista y Argentina es muy racista. Justamente porque no se habla de racismo directamente, lo asumimos, lo damos por sentado. Entonces creo que son todas cosas que tiraron que están buenísimas. En este sentido, y voy a agregar acá un bocado, culturalmente fue muy simbólico cuando se hizo el cambio de los billetes, cuando Cristina hizo el cambio de los billetes, que sacó a Roca, que fue uno de los más grandes y primeros racistas y asesinos de la historia argentina, y es más allá de lo simbólico, de poner a una mujer como Evita, que bueno, ya todos conocemos su obra, fue también parte de este proceso desde lo cultural
empezar a reconocer o a desconocer, digamos, determinados procesos históricos que los teníamos totalmente naturalizados. La campaña del desierto, o sea, fue como la gran masacre indígena de nuestra historia. Sí, totalmente. Queda un minutito. Ay, bueno, yo igual lo que quiero decir es que estuvo todo buenísimo. Resumo así. Faltó Nos tiempo. sentimos muy cómodos. Espero que también ustedes se hayan sentido cómodas y cómodas. Y bueno, nada. Genial que conocen el CEPAD y los pueblos indígenas y espero que sigan profundizando. Lo necesitamos. Sí. Métanse en la página, fíjense los materiales que ahí tienen para acceder, para mirar. Y bueno, quedamos a disposición también. De verdad todo lo que aportaron estuvo más que genial. Ojalá tengamos más tiempo para charlar. Y bueno, y los que no hablaron, no estuvieron, ojalá que hayan escuchado y se hayan interesado también. Igual vamos a seguir trabajando el tema a través del aula virtual, vamos a volcar en el foro las preguntas que estuvimos trabajando de modo colectivo acá en este espacio para poder seguir profundizando, intercambiando también saberes, experiencias, interrogantes. Y bueno, les agradecemos a Nehuen, a Lucía, como representantes del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y nos estaremos reencontrando, ¿sí?, el próximo martes para tener nuestra 6ª clase que abarca el eje temático Memoria, Verdad y Justicia. Y va a estar a cargo de la Dirección Provincial de Archivo por la Memoria. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias, Nehuen, muchas gracias, Lucía, gracias, compañeros. Por favor. Hasta el próximo Nos vemos, martes. chicos. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.